Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Academia en Casa. En este video vamos a demostrar la derivada del seno de x, coseno de x, tangente de x y secante de x. Por definición sabemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h. Para poder hallar estos límites vamos a tener en cuenta dos límites especiales, los cuales son f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1 y f de x es igual a x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x igual a 0. También vamos a tener en cuenta dos identidades trigonométricas, las cuales son la del seno de x más h, que es igual a seno de x por coseno de h, más seno de h por coseno de x, y del coseno de x más h, que es igual a coseno de x más por coseno de h menos seno de x por el seno de h. Bien, ahora pasamos a hallar la derivada del seno de x. Por definición sabemos que f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x, todo eso sobre h. Seno de x más h por identidades trigonométricas lo podemos hallar. Entonces f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x menos seno de x, todo eso sobre h. De aquí, seno de x por coseno de h y menos seno de x tienen como factor común al seno de x. Entonces vamos a factorizar y nos queda f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x, todo eso sobre h. Para poderlo ver de una mejor manera este límite, vamos a dividir. Entonces, f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h por coseno de x sobre h. Entonces vamos a acomodar esta expresión para poder hallar o para poder notar que tenemos dos límites especiales. Entonces f' de x es igual a seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. De aquí podemos ver que este límite especial de h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, esto es 0. Y el límite de h cuando tiende a 0 de seno de h sobre h es 1. Entonces nos va a quedar de esta manera: seno de x por 0 más coseno de x por 1. De aquí deducimos que f' de x es igual a coseno de x. De aquí hallamos que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Bien, ahora pasamos a hallar la derivada del coseno. Bien, por definición sabemos que f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de coseno de x más h menos coseno de x, todo eso sobre h. Por identidades trigonométricas, este coseno de x más h lo podemos hallar. Entonces, f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h menos coseno de x, todo eso sobre h. De aquí, coseno de x por coseno de h y menos coseno de x tienen como factor común al coseno de x. Entonces vamos a factorizar. Entonces nos va a quedar f' de x es igual a límite
cuando h tiende a 0 de coseno de x por paréntesis coseno de h menos 1 menos seno de x por seno de h, todo eso sobre h. Entonces vamos a simplificar y dividir. F' de x es igual a, cuando h tiende a 0 del límite, coseno de x por coseno de h menos 1 sobre h menos el límite de h tiende a 0 de seno de x por seno de h sobre h. Entonces esto lo vamos a acomodar de una manera que se puedan notar los límites especiales que vimos con anterioridad. Entonces de aquí nos queda f' de x es igual a coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. De aquí podemos notar que este límite de aquí es 0 y el límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es 1. Entonces nos queda de esta manera. F' de x es igual a coseno de x por 0 menos seno de x por 1. Entonces f' de x nos quedaría menos seno de x. De aquí hallamos que la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Ahora pasamos a hallar la derivada de la tangente. Entonces, la derivada de la tangente, por definición sabemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de tangente de x más h menos tangente de x, todo eso sobre h. Entonces, sabemos por identidades trigonométricas también que la tangente de x más h se puede expresar como seno de x más h sobre coseno de x más h. De la misma forma, tangente de x se puede expresar como seno de x sobre coseno de x. Entonces la siguiente expresión nos va a quedar de esta manera. F' de x del límite cuando h tiende a 0 es igual a seno de x más h sobre coseno de x más h menos seno de x sobre coseno de x, todo eso sobre h. De esta forma, entonces esto vamos a multiplicarlo. Al multiplicar nos va a quedar de la siguiente manera. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h por coseno de x menos coseno de x más h por seno de x, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Entonces de acá tenemos dos identidades trigonométricas conocidas, el seno de x más h y el coseno de x más h, que lo vamos a hallar. Entonces de aquí esta expresión nos va a quedar así. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h, lo expresamos como seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x, todo eso por coseno de x menos coseno de x más h, paréntesis, coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h por seno de x, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Entonces pasamos a multiplicar el coseno de x en esta expresión y el seno de x en esta otra expresión. De modo que nos va a quedar f' de x es igual cuando el límite tiende a 0 de seno de x por coseno de h por coseno de x más seno de h por coseno al cuadrado de x menos coseno de x por coseno de h por el seno de x más este menos pasa multiplicando con el menos, se convierte en más seno al cuadrado de x por el seno de h. De aquí que podemos notar seno de x por coseno de h por coseno de x, y aquí tenemos menos coseno de x, coseno de h, seno de x. Notamos que esta expresión y la de aquí se
eliminan. Entonces, seno de h por coseno de x al cuadrado y seno de x por seno de h lo podemos factorizar de tal manera que nos quede f' de x cuando el límite de h tiende a 0, seno de h por paréntesis coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado, cierro paréntesis, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Esta es una identidad trigonométrica conocida. Coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado es igual a 1. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión de la siguiente manera. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Vamos a acomodarlo de tal forma que podamos hallar una solución. Entonces, de esta manera nos queda f' de x cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h por 1 sobre coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h. De aquí, seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es 1. Y de aquí este h lo reemplazamos en el coseno de x más h. Entonces nos va a quedar la expresión de la siguiente manera. F' de x es igual a 1 por 1 entre coseno de x por 1 entre coseno paréntesis de x más 0. Aquí está reemplazado el valor de h. ¿Ya? De esta manera nos queda 1 entre coseno de x por 1 entre coseno de x, 1 entre coseno al cuadrado. Y 1 entre coseno al cuadrado es igual a secante al cuadrado de x. Entonces, f' de x es igual a secante de x al cuadrado. Y acá hallamos que la derivada de tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. Ahora pasamos a hallar la última derivada, que es la derivada de la secante. Entonces, la derivada de la secante, por definición, sabemos que es f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de secante de x más h menos secante de x, todo esto sobre h. Secante de x más h lo podemos expresar como 1 entre coseno de x más h y secante de x como 1 sobre coseno de x. Entonces, f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h menos 1 sobre coseno de x, todo esto sobre h. Entonces, estas dos fracciones lo multiplicamos. Nos va a quedar f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de x menos coseno de x más h, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Entonces sabemos que el coseno de x más h es igual a coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Entonces vamos a hallar esta expresión. F' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de coseno de x menos paréntesis coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Entonces, pasando a multiplicar el negativo nos queda f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de x menos coseno de x por coseno de h, menos por menos más seno de x por seno de h, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Entonces pasamos a factorizar. Coseno de x menos coseno de x por coseno de h tienen como factor común al coseno de x. Entonces, menos coseno de x es, entonces de acá vamos a factorizar el menos coseno de x, de tal manera que f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 nos quede
menos coseno de x por coseno de h menos 1 más seno de x por seno de h, todo esto sobre h por coseno de x por coseno de x más h. Bien, simplificando y acomodando la ecuación, esto nos va a quedar f' de x menos coseno de h menos 1 sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h. De aquí, al dividir el coseno y el coseno se eliminan, más tangente de x, de aquí, de esta expresión, seno entre coseno, tangente por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h. Bien, de esta expresión tenemos un límite especial. Este es 0. Entonces 0 por otro límite me da 0. Sabemos que este límite es 1 entre coseno de x y por 0 nos da 0. Entonces más tangente de x por el límite de h tiende a 0 de seno de h sobre h. Este límite especial es 1 por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h. Reemplazamos el 0, el h. Entonces nos va a quedar f' de x es igual a 0 por el límite de 1 sobre coseno de x más h más tangente de x por 1 por 1 entre coseno de x más 0. Entonces de aquí nos queda todo esto es 0 más tangente de x por 1 entre coseno de x, y 1 entre coseno de x es secante de x. Por lo tanto, f' de x es igual a tangente de x por secante de x. De aquí demostramos que la derivada de la secante de x es igual a tangente de x por secante de x. Bueno, si este video fue de su agrado, no se olviden suscribirse, darle like, y en la descripción del video les dejaré la página de Facebook en la cual podrán hacer sus preguntas y pedir más videos, problemas, o dejar uno que otro comentario para poder seguir haciendo más videos. Gracias, chao chao.